Turismo es bendición, pero también en una maldición. No quieren más turistas en estas ciudades. Ha llevado al deterioro de nuestra tierra. Odian a los turistas que visitan estas ciudades de manera de permitirse vivir en sus propias ciudades. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el turismo se puede convertir a la misma vez en una bendición, pero también en una maldición? Bienvenidos a este video donde te mostraremos 10 ciudades europeas donde los turistas están luchando día a día contra el turismo masivo. Desde las pintorescas calles de Málaga hasta las playas soleadas de Tenerife, el turismo ha transformado estas ciudades en destinos de ensueño para viajeros de todo el mundo. Pero detrás de la fachada de la postal perfecta, los locales están luchando por preservar su identidad, su cultura y su estilo de vida. Y para que tengamos algo más claro, no es que estos manifestantes no quieren más turistas en estas ciudades, sino más bien en contra de la forma en que se lleva a cabo y se distribuye el turismo. Estos manifestantes desean saber qué se hace con el dinero que los turistas dejan al visitar estas ciudades. Porque la ganancia y el crecimiento del turismo no se ve reflejado en la sociedad. Para continuar con el video, ¿qué tal si me acompañas a dar una caminata? Quédate hasta el final porque hay algo que te quiero mostrar. Quiero aclarar que no soy una experta en este tema, pero estoy tratando de entender mejor las dos partes de esta situación, ya que yo también soy una turista. Mi objetivo es poder entender ambas perspectivas. Me encanta viajar, quiero entender mejor las dos partes en esta situación. El turismo masivo en Europa ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas, trayendo consigo una serie de desafíos significativos. Este fenómeno, impulsado por la facilidad de viajes internacionales y la popularidad de destinos icónicos, ha llevado a una saturación de visitantes en ciudades históricas y regiones naturales. Lugares como Venecia, Barcelona y las Islas Canarias están experimentando una presión sin precedentes de infraestructuras y recursos locales. Antes de sumergirnos en cada ciudad, es importante entender los problemas que trae el turismo masivo, como lo son la sobrepopulación, el aumento del precio de la vivienda, deterioro del patrimonio cultural y ambiental, y la pérdida de la autenticidad local. Y es insostenible para el medio ambiente. Los locales están tomando medidas valientes para proteger sus hogares y herencia cultural. En contra de un modelo que nos ha llevado al deterioro de nuestra tierra, de nuestra gente. Y como turista que soy, tampoco puedo culpar a estas personas que se están manifestando por querer una vida más tranquila. Después de todo, se trata de sus hogares de toda la vida. Y estas manifestaciones surgen con el deseo de proteger y preservar su lugar donde han crecido, donde han formado sus familias y donde tienen todos sus recuerdos más preciados. Es comprensible que quieran mantener la paz y la tranquilidad en sus comunidades. Y es importante nosotros como turistas poder escuchar y respetar estas voces en busca de un entorno más armonioso para todos. El turismo masivo no solo afecta la calidad de vida de los residentes locales, sino que también pone en riesgo el patrimonio cultural y natural de estas áreas. La congestión, la contaminación y la erosión del entorno natural son algunos de los problemas más visibles. Además, el aumento de precios en bienes y servicios impulsado por la demanda turística está desplazando a los habitantes tradicionales y transformando la dinámica social y económica de estas comunidades. Porque necesitamos un futuro para nuestras islas, un modelo diferente, poder tener casas, poder vivir. Pero por un lado, el turismo trae muchos beneficios económicos. Los turistas gastan dinero en hoteles, restaurantes, tiendas y actividades locales, lo que crea empleos y apoya a la comunidad local. Sin embargo, cuando el número de turistas es demasiado alto, pueden surgir varios problemas. Aumento de los precios. La demanda de alojamiento y servicios puede hacer que los precios suban, dificultando que los locales puedan permitirse vivir en sus propias ciudades. Hay tanto turismo y todo dedicado al turismo que la gente se está quedando sin vivienda. ¿Qué pasa con el deterioro del patrimonio? Los lugares históricos y culturales pueden sufrir daños debido al exceso de visitantes. Y el impacto ambiental, sobre todo con la gran cantidad de turistas, puede afectar negativamente al medio ambiente, especialmente en lugares naturales y frágiles. La turistificación está secando nuestras tierras.
Comencemos con la primera ciudad y es Málaga. Málaga, con su vibrante vida cultural y hermosas playas, se ha convertido en un imán para los turistas. En Málaga, una protesta que se inició en redes sociales contra el turismo masivo. La masificación ha aumentado los precios de la vivienda, dificultando que los residentes encuentren alojamientos asequibles. Mi hijo de 27 años, mi nuera y mi niña chica, ¿qué compran? ¿Qué alquilan? Se puede quedar a vivir aquí el malagueño, tiene que estar yéndose fuera a trabajar. Que se limiten los alojamientos turísticos porque dicen que ya no se puede vivir aquí por el elevado precio de los alquileres y por el ruido, entre otros. Por ejemplo, por un lado, soy consciente de que el turismo puede traer muchos beneficios económicos a las ciudades, apoyando a los negocios locales como restaurantes, tiendas y hoteles. Luego soy consciente de la otra parte, que son los locales, porque también soy local en una ciudad donde no me gustaría que estuviera repleta de turistas, porque ya no podría disfrutar sobre todo de esto. El siguiente destino turístico son las Islas Canarias. Decenas de miles de personas en las Islas Canarias se han manifestado en contra de un modelo de turismo de masas que dicen que está abrumando el archipiélago atlántico. Las protestas, calificadas por la prensa española como históricas, se produjeron en las 8 islas que conforman la región. Los manifestantes quieren limitar el número de turistas y frenar lo que describen como un desarrollo turístico incontrolado que es perjudicial para el medio ambiente y los residentes. Los residentes denuncian que ese modelo ha llevado al aumento de los alquileres de corta duración y la construcción de hoteles que disparan el costo de vivienda para los residentes. Cabe destacar que estas manifestaciones no son en contra de los turistas que se portan bien. Las protestas no están dirigidas contra los turistas que visitan estas ciudades de manera respetuosa y consciente, sino más bien contra aquellas cuyas acciones tienen un impacto negativo en la calidad de vida de los residentes locales. Estamos hablando de aquellos turistas que llegan con la única intención de emborracharse, por ejemplo, hacer fiestas ruidosas y dejar basuras en las calles, entre otros comportamientos irresponsables. Nosotros como turistas podemos elegir viajar de manera consciente y responsable, apoyando a las comunidades locales y contribuyendo positivamente a la preservación de su patrimonio y calidad de vida. Al hacerlo, podemos disfrutar de estos destinos maravillosos mientras nos aseguramos que nuestros viajes tengan un impacto positivo en lugar de negativo. La siguiente ciudad que les quiero hablar es Santorini, en Grecia. El turismo masivo en Santorini ha generado graves problemas de gestión de residuos, afectando la vida de los residentes. En 2023, la isla recibió alrededor de 2 millones de turistas, lo que ha sobrecargado su infraestructura. La acumulación de basura y la insuficiente capacidad para manejarla se han convertido en problemas críticos. Además, el tráfico extremo agrava la situación, complicando aún más la recolección y el manejo de desechos. Las autoridades están buscando implementar medidas para limitar el número de visitantes y promover prácticas de turismo sostenible para mitigar estos efectos. Aquí voy a hacer una pausa y te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal. Y en nuestro canal te mostramos lugares que son poco explorados, pero que vale muchísimo la pena conocer. Así que te invitamos a que te suscribas y recuerda que es completamente gratis. Y ahora vamos a Croacia. El turismo masivo ha planteado grandes retos en Dubrovnik. En 2023, la ciudad continuó la lucha por manejar la afluencia de turistas, especialmente debido a su popularidad entre los cruceros. Para combatir los problemas de aglomeración y proteger su estatus de patrimonio de la humanidad, Dubrovnik implementó el programa de Respect the City. Este programa incluye la monitorización de turistas con cámaras, permitiendo gestionar el flujo de visitantes y asegurar que no más de 8,000 personas estén en el centro histórico al mismo tiempo. Que desean vivir en paz y en tranquilidad, y entiendo completamente la frustración cuando sus ciudades, que una vez fueron lugares de calma y su comodidad, se ven invadidas por multitudes de turistas. Imaginemos por un momento que somos residentes de una de estas hermosas ciudades que tanto amamos visitar. Despertamos una mañana y salimos a la calle para encontrarnos con una multitud de turistas, algunos de los cuales están gritando, haciendo fiestas ruidosas y dejando basura por todas partes.
¿Cómo nos sentiríamos al ver nuestra ciudad tratada de esta manera? Seguramente nos sentiríamos frustrados, molestos e incluso decepcionados. Nos gustaría que los visitantes respetaran nuestra ciudad y nuestra forma de vida, que apreciaran su belleza y patrimonio tanto como nosotros lo hacemos. Nos preguntaríamos por qué alguien podría venir a un lugar tan maravilloso solo para comportarse de manera irrespetuosa y descuidada. Es responsabilidad del gobierno implementar medidas que equilibren los beneficios del turismo con la necesidad de proteger a las comunidades locales. Y esto podría incluir, en mi pensamiento, la regularización del número de alojamientos turísticos, la limitación de visitantes en ciertas áreas y la promoción de destinos alternativos menos saturados. Quiero invitarles a unirse a esta conversación. Como muchos de ustedes, creo que es crucial encontrar un equilibrio entre disfrutar de estos destinos increíbles y proteger la calidad de vida de los residentes locales. Así que imagínense por un momento que son los presidentes o los alcaldes de estas ciudades afectadas. ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar esta situación? ¿Qué medidas implementarían para asegurar que los locales puedan vivir en paz y encontrar viviendas asequibles y también mantener sus comunidades vibrantes y auténticas? Por favor, compartan estas ideas y sugerencias en los comentarios. Estoy muy interesada en escuchar sus opiniones y ver qué soluciones creativas podemos proponer juntos. ¿Qué podemos hacer nosotros como turistas cada vez que visitamos esas ciudades? La siguiente ciudad es una de las ciudades más visitadas en Europa y se trata de Ámsterdam. El turismo masivo en Ámsterdam, especialmente de turistas que llegan en cruceros, está causando serios problemas. La gran afluencia de visitantes sobrecarga la infraestructura, genera congestión en el centro histórico y afecta negativamente a la vida cotidiana de los residentes. Los turistas de cruceros que solo pasan unas pocas horas en la ciudad contribuyen poco a la economía local, mientras aumentan significativamente la presión sobre los servicios. La ciudad está implementando medidas para regular el turismo y promover prácticas más sostenibles. La ciudad holandesa no va a permitir la construcción de nuevos edificios hoteleros como parte de su lucha contra el turismo de masas. Solo se podrá construir un nuevo hotel en Ámsterdam si otro hotel cierra. Ahora volvamos a la realidad y recordemos que las personas que protestan se oponen al turismo masivo en estas ciudades no lo hacen porque odian a los turistas, sino porque desean preservar la calidad de vida y la identidad de sus comunidades. Debemos entonces ponernos en sus zapatos y tratar de entender su perspectiva. Quizás si todos nos esforzamos por ser turistas más conscientes y respetuosos, podemos contribuir a construir un mundo donde todos podamos disfrutar de la belleza de nuestras ciudades sin dañarlas en el proceso. Al fin y al cabo, queremos que nuestras ciudades sean lugares acogedores y hermosos para todos, tanto para los residentes como para los visitantes. Yo sé que han llegado hasta acá porque lo que les quiero mostrar es esto que tengo al frente mío. Mira esto qué lindo. ¡Ay! Solo por ellas vengo a hacer una caminata. Son tan lindas. Bueno, aquí tienen otro rebaño. Ay, pero la pobre está toda llena de moscas, pobrecita. Mira, qué linda. Es hermosa. Y aquí hay otra de otro color. Aquí tienen una de color negro. Es linda también, ¿eh? Y llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya gustado y espero sus opiniones en los comentarios. Nosotros nos vemos muy pronto con más videos. Hasta pronto.